Viernes, 5 de septiembre de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 12. Registro digital, 203-1132. Tipo, aislada. Acción de daño moral e indemnizatoria entre particulares. Los juzgados federales carecen de competencia por razón de fuero para conocer de los juicios civiles relativos. Hechos. En un juicio ordinario civil presentado ante un juzgado federal se ejerció la acción de daño moral e indemnizatoria derivado de una relación laboral entre particulares. La persona juzgadora declaró carecer de competencia para conocer del asunto y señaló que correspondía a un juez local, lo cual fue revocado en el recurso de apelación y se le ordenó admitir la demanda. Las demandadas promovieron amparo indirecto, el cual fue negado, por lo que interpusieron recurso de revisión argumentando que debía conocer un juez local. Dado que la legislación que regula la acción intentada tiene esa naturaleza. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los juzgados federales carecen de competencia por razón de fuero para conocer de juicios civiles donde se ejerza la acción de daño moral e indemnizatoria entre particulares, aun cuando se funde en preceptos del Código Civil Federal. Justificación. Conforme al artículo 58, fracción, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los jueces de distrito en materia civil son competentes para conocer de las controversias del orden civil suscitadas respecto del cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Lo anterior, en función de la jurisdicción concurrente prevista en la fracción 2 del artículo 104 de la Constitución Federal. Este precepto se interpretó en la tesis de jurisprudencia 1A/J, diciembre de 98, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que para colmar la competencia federal en las controversias del orden civil o criminal es necesario que no se afecten solo intereses particulares. Si únicamente se afectan estos, la competencia es concurrente y queda a elección del actor el fuero al que desee someterse. Entonces, para que los tribunales federales puedan conocer de las controversias que afecten intereses particulares bajo la hipótesis de jurisdicción concurrente, es necesario que únicamente deban aplicarse normas de carácter federal, y no cuando el supuesto jurídico en conflicto se encuentre regulado en una legislación local, pues ello implicaría soslayar la autonomía y soberanía de las entidades federativas para regular derechos de particulares. En esos casos la acción debe ser del conocimiento de los jueces locales. Por tanto, si en una demanda por daño moral e indemnización solo intervienen particulares, el juez federal no es competente para conocer del asunto. Aun cuando la demanda se funde en disposiciones del Código Civil Federal o, en su caso, de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, pues dicha acción se encuentra reglamentada en la legislación común, por lo que su conocimiento corresponde al juez de ese fuero. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 2 de 12. Registro digital, 203-1139. Tipo, aislada. Comisión Federal de Electricidad, CFE. La reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2024. No modificó la naturaleza privada de los actos derivados de los contratos de suministro eléctrico, por lo que las cuestiones derivadas de estos deben dirimirse en la vía mercantil. Hechos. Una persona moral promovió juicio oral mercantil contra CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, con motivo de un contrato de suministro en media tensión, en el que solicitó la nulidad absoluta de un cobro por ajuste a la facturación y su cancelación. El juzgado de distrito desechó la demanda al considerar que con motivo de la referida reforma constitucional los actos derivados de dichos contratos dejaron de ser mercantiles y pasaron a ser de naturaleza administrativa, al dejar de considerarse a la CFE como empresa productiva del Estado y establecerse su carácter de empresa pública. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2024, no modificó la naturaleza privada de los actos derivados de los contratos de suministro de energía eléctrica celebrados entre la CFE y sus subsidiarias con los particulares, por lo que las cuestiones relacionadas con estos deben dirimirse en la vía mercantil. Justificación.
La mencionada reforma constitucional sustituyó la figura de empresa productiva del Estado por la de empresa pública del Estado y reafirmó que corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, sin otorgar concesiones en las actividades de transmisión y distribución. No obstante, también dispuso que las leyes establecerían la forma en que los particulares participarían en otras actividades del sector, sin prevalecer sobre la CFE. En cumplimiento de ello, el 18 de marzo de 2025 se expidió la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, en la cual se estableció en su artículo 6 que el derecho civil y mercantil es aplicable supletoriamente según la naturaleza del acto, y el diverso numeral 85 precisa que, una vez firmado el contrato, los actos derivados de él son de naturaleza privada y se rigen por la legislación mercantil o común aplicable. Esto implica que la CFE puede celebrar actos jurídicos en un plano de coordinación con los particulares, resultando aplicable en lo conducente el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2A/J. 156/2017, décima. De este modo, la CFE puede celebrar actos jurídicos en un plano de coordinación con los particulares. Ahora bien, el hecho de que ahora opere bajo el modelo de empresa pública del Estado no elimina ni modifica la aplicación del derecho privado a los actos contractuales que celebra o ejecuta con particulares. Ello implica que los actos ejecutados por la CFE una vez celebrado el contrato de suministro de energía eléctrica no se ejercen en un plano de supra a subordinación, sino en uno de coordinación, propio de un acto de comercio. A su vez, la Ley del Sector Eléctrico establece en su artículo 5 que los actos mercantiles, como las transacciones de energía eléctrica y el suministro eléctrico, se rigen por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal. Esta ley también ubica el contrato de suministro en el contexto de la comercialización, conforme a sus artículos 60, fracción y 66. Finalmente, el artículo 15 transitorio de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, prevé que los contratos y actos jurídicos celebrados por la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias vigentes a la entrada en vigor de dicha ley se respetarán en sus términos, lo que incluye los celebrados bajo la reforma energética de 2013, cuando la Comisión tenía como finalidad realizar actos de comercio. En consecuencia, los actos derivados de contratos de adhesión vigentes al momento de la reforma constitucional de 2024 conservan su naturaleza mercantil, por lo que las controversias que deriven de ellos deben resolverse en esa vía. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 3 de 12. Registro Digital, 203-1147. Tipo, aislada. Condena en costas en materia civil. Procede a imponerla a quien no ofrezca pruebas para demostrar su acción o su excepción, pues el vocablo rinda previsto en el artículo 140, fracción, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, debe entenderse relativo a su desahogo. Hechos: en un juicio civil se condenó a los codemandados al pago de costas, pues la persona juzgadora consideró que no ofrecieron pruebas para acreditar sus excepciones y defensas, ni su acción reconvencional. Inconformes interpusieron recurso de apelación en el que se les condenó al pago de costas en ambas instancias. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en materia civil procede condenar en costas a quien no ofrezca pruebas para justificar su acción o su excepción, pues el vocablo rinda a que se refiere el artículo 140, fracción, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Debe entenderse relativo al desahogo de aquellas. Justificación. De la interpretación armónica del artículo invocado deriva que el vocablo rinda se utilizó para hacer referencia al desahogo de pruebas, pues de otro modo sería ininteligible que fuera condenado en costas quien no sujetara o sometiera pruebas en juicio para demostrar sus pretensiones. Ello, pues en la construcción gramatical, el que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, debe entenderse que el verbo conjugado rinda rige la conducta o actividad del sustantivo o sujeto, en este caso implícito, y al que hace referencia la expresión auxiliar el que, con la que inicia esa porción normativa, con lo cual se entiende que hace referencia a la persona que no ofrezca pruebas. Por su parte, la preposición para se emplea para introducir una diversa frase o expresión que modifica o le da una característica particular al núcleo del sujeto.
Precisamente la introducción con la preposición para de ese modificador o complemento gramatical le da significado completo a esa porción normativa. Lo anterior, pues los vocablos justificar, acción y excepción permiten advertir que se hace referencia a la carga procesal de las partes de demostrar su acción o su excepción. Ello, pues por justificar se entiende probar, demostrar, evidenciar, acreditar, en tanto que en el juicio, la acción la ejerce la parte actora en el principal o la demandada cuando plantea reconvención. Y a través de ella quien la ejerce solicita al órgano jurisdiccional que le reconozca, constituya o reivindique algún derecho, en tanto que la excepción la ejerce la parte demandada, tanto en la acción principal como en la reconvencional, y tiene como finalidad aplazar, atenuar o destruir la acción ejercida por la parte actora o reconvencional. El vocablo rinda tampoco puede entenderse como enunciar o referir, ya que para que las pruebas puedan tomarse en cuenta al emitir sentencias se tienen que desahogar, por lo que no basta que las partes aludan a su existencia. Pues si no se desahogan la autoridad judicial no puede valorarlas. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 12. Registro Digital, 203-1153. Tipo, aislada. Costas en segunda instancia. Es improcedente su condena si el Tribunal de Alzada modifica la sentencia de primer grado. Legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. En un juicio ordinario civil se dictó sentencia en la que se absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas, pero no se hizo condena respecto de las costas del juicio. Inconforme con dicha determinación, la demandada interpuso recurso de apelación, en el que se determinó modificar el fallo apelado para el efecto de condenar a la actora a los gastos y costas del juicio en primera instancia, empero, no se hizo condena respecto de las costas de la alzada. Derivado de ello, la parte reo promovió juicio de amparo directo en el que, entre otras cuestiones, reclamó que se condene a su contraria al pago de los gastos y costas de segunda instancia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la condena en costas en segunda instancia cuando el tribunal de alzada modifica la sentencia de primera instancia. Conforme al artículo 104, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Justificación. De dicho precepto se advierte que tratándose de los gastos y costas en segunda instancia, el legislador veracruzano estableció que no procede su condena cuando se modifique la resolución apelada. Ello con independencia de que dicha variación guarde relación con aspectos que atañen al fondo del asunto, o bien, con el tema de las costas en la primera instancia, pues lo cierto es que de una u otra manera se obtuvo la modificación de la resolución que dio origen al recurso de apelación. Más aún, si en el caso el justiciable fue la propia quejosa quien interpuso el recurso de apelación derivado de un actuar incorrecto del juez de primer grado, y no con motivo de una conducta procesal asumida por su contraparte, de ahí que, en tal supuesto, no es procedente responsabilizar al tercero interesado del pago de los gastos y costas de la alzada. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 5 de 12. Registro Digital, 203-1154. Tipo, aislada. Cláusulas restrictivas en contratos privados de compraventa. El Tribunal de Alzada está facultado para apreciar de oficio su existencia e interpretarlas a favor de la parte económica o culturalmente más débil cuando advierta que son desproporcionadas. Legislación del Estado de Coahuila de Zaragoza. Hechos. Una persona física celebró un contrato de compraventa con una institución bancaria sobre un bien inmueble adquirido mediante adjudicación judicial. La institución incumplió al no entregar el inmueble, por lo que la persona compradora ejerció la acción de rescisión y exigió el pago de daños y perjuicios. En primera instancia se dictó sentencia absolutoria, la que fue impugnada en apelación, en la que la sala confirmó el fallo de primer grado. Inconforme, promovió amparo directo el cual fue otorgado. En cumplimiento al fallo protector, la sala responsable dictó nueva resolución en la que revocó la sentencia de primera instancia y determinó que se encontraban acreditados los elementos constitutivos de la acción de rescisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Tribunal de Alzada está facultado para apreciar de oficio la existencia de cláusulas restrictivas en un contrato privado de compraventa e interpretarlas a favor de la parte económica o culturalmente más débil, cuando advierta que son desproporcionadas. Justificación.
conforme al artículo 1934 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza es válido incluso, obligatorio que el Tribunal de Apelación al reasumir jurisdicción realice un estudio interpretativo y protector de derechos fundamentales en favor de la parte débil que en el caso es la compradora. En virtud de la simetría entre la institución bancaria vendedora y la persona física compradora, ya que no sería lógico pensar que la propia compradora renunciara al derecho de la acción de rescisión, aunado a que la facultad se encuentra inmersa en el artículo 2123 de la citada legislación. La fuente generadora de esa acción, así como del pago de daños y perjuicios, es el incumplimiento del contrato, que debe ser interpretado por la inobservancia de cualquiera de las partes, ya que no sería equitativo, justo ni razonable considerar que únicamente el incumplimiento de una de ellas sea la que genere las mismas consecuencias jurídicas. Si la parte vendedora incumplió con la obligación de entregar la posesión del bien inmueble y, por ende, con lo pactado en el contrato, es lógico que las consecuencias previstas para el cumplimiento sean aplicables para ambas partes, lo que es compatible con el diverso 2047 del mencionado Código. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 6 de 12. Registro Digital, 203-1155. Tipo, aislada. Daños punitivos. No deben ser considerados en la indemnización derivada de responsabilidad civil, legislación civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Hechos, en un juicio ordinario civil, derivado de la responsabilidad civil objetiva, que se declaró actualizada, se condenó a la parte demandada a pagar una indemnización que incluyó daños punitivos. Inconforme, la parte enjuiciada promovió juicio de amparo alegando la improcedencia de ese concepto. Criterio jurídico. Los daños punitivos no deben considerarse al calcular el monto de la indemnización por responsabilidad civil. Justificación. Los daños punitivos son una figura proveniente del derecho anglosajón, que persigue la pena o castigo a determinadas conductas caracterizadas por un elemento axiológico o valorativo agravado, que van en contra de normas de orden público o de las buenas costumbres y que incumplen con el deber genérico que es impuesto a todas las personas de no causar daño a otras personas. Se imponen, en algunos casos, con la finalidad de evitar que se conserven ganancias derivadas de un actuar ilícito, no obstante haber pagado las indemnizaciones correspondientes, sobre todo, para castigar y prevenir conductas que merezcan un grado alto de reprochabilidad. En el derecho positivo mexicano, concretamente en el artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que establece la reparación del daño por responsabilidad civil. No están regulados estos daños punitivos, habida cuenta que solo se refiere al restablecimiento de la situación anterior, cuando es posible, o al pago de daños y perjuicios, entendidos los primeros como el menoscabo sufrido en el patrimonio, artículo 2108 del Código Civil, mientras que los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido, artículo 2109 del Código Civil, sin considerar un componente disuasorio de la conducta que causó el daño, o un castigo ejemplar. Por lo que se concluye que la función del sistema de responsabilidad civil es indemnizatoria, no sancionatoria. Si bien podría aseverarse que el artículo 1916 del Código Civil parece introducir este aspecto punitivo al señalar que el monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Debe tenerse en cuenta que conforme al principio de legalidad las penas o sanciones en caso de infracción a determinada conducta requieren de la definición precisa y clara, por parte del legislador, de todos los elementos que la integren, descartando así cualquier posibilidad de interpretación basada en la costumbre, en el derecho de los jueces o en la analogía de otras leyes, lo que implica que el legislador debe definir previamente los presupuestos fácticos que constituyan la infracción y que fundamentan la responsabilidad, de la forma más completa y precisa, y además definir las sanciones en cuanto a su naturaleza, clase, entidad, intensidad, etc., incluyendo un rango, máximo y mínimo, para evitar la arbitrariedad. Al respecto, debe también tenerse en consideración que la certeza es la expresión más precisa de la seguridad jurídica, como axioma fundamental del principio de legalidad, entendido como una condición necesaria para la existencia de una sociedad civil organizada jurídicamente, que presupone un orden jurídico normativamente establecido y efectivamente vigente,
que se encuentre asegurado por el propio ordenamiento jurídico, para que las autoridades jurídicamente establecidas estén en aptitud de hacerlo valer. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 12. Registro Digital, 203-1167. Tipo, aislada. Diligencias de jurisdicción voluntaria para rectificar la ubicación, superficie, medidas y colindancias de un bien inmueble. Contra la resolución que las inadmite procede el recurso de revocación. Artículo 394 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. Hechos. Los copropietarios de un predio rústico promovieron amparo indirecto para reclamar la determinación del juez de primera instancia que no admitió a trámite la solicitud de diligencias de jurisdicción voluntaria. Presentada con la finalidad de rectificar la ubicación, superficie, medidas y colindancias de su predio. El juez de distrito negó el amparo y protección constitucional solicitados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra la resolución que inadmite las diligencias de jurisdicción voluntaria para rectificar la ubicación, superficie, medidas y colindancias de un bien inmueble y lo da por concluido, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 394 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. Justificación. Las reglas generales del procedimiento de jurisdicción voluntaria previstas en el título 14 Jurisdicción voluntaria, capítulo 1 Disposiciones generales, del Código Adjetivo Civil citado. Específicamente el artículo 794, establecen que el juez podrá modificar las providencias que dicte, excepto autos que tengan fuerza definitiva. Lo cual refleja que el legislador local contempló la posibilidad de impugnación respecto de las determinaciones tomadas en los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Luego, la inadmisión para rectificar la ubicación, superficie, medidas y colindancias de un bien inmueble. Es impugnable mediante el recurso de revocación establecido en el precepto 394 del Código Procesal Civil citado, puesto que se trata de un medio de impugnación aplicable a todo procedimiento regulado por la mencionada legislación adjetiva, entre ellos, a las diligencias de jurisdicción voluntaria que no excluyan expresamente su procedencia, pues de la configuración normativa del indicado recurso no se advierte referencia que indique como exclusiva su procedencia en asuntos litigiosos. Primer Tribunal Colegiado del 30º Circuito. 8 de 12. Registro Digital, 203-1172. Tipo, aislada. Excepción al principio de definitividad en amparo indirecto. Se actualiza respecto del recurso de queja, al no prever la suspensión de la resolución impugnada cuando se alega riesgo para la persona con discapacidad involucrada en caso de ejecutarse una medida relacionada con su derecho alimentario. Artículo 525, fracción 2, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. En la etapa de ejecución de un juicio ordinario civil se ordenó a la fuente laboral del deudor alimentario que excluyera los viáticos de la pensión alimenticia decretada en favor de su hija, persona con discapacidad. Motivo por el cual su progenitora promovió amparo indirecto, el cual fue desechado por el juez de distrito al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo, en virtud de que la accionante constitucional incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no se agotó el recurso de queja previsto en el citado artículo 525, fracción 2, el cual procede contra actos dictados en ejecución de sentencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza una excepción al principio de definitividad en amparo indirecto respecto del recurso de queja previsto en el mencionado artículo 525. Fracción 2. Al no prever la suspensión de la resolución impugnada cuando se alega riesgo para las personas con discapacidad involucradas en caso de ejecutarse una medida relacionada con su derecho alimentario. Justificación. De la intelección del artículo 61, fracción 18, último párrafo, de la Ley de Amparo, a la luz de las razones que informan la jurisprudencia 1A/J. 77/2013, décima, sustentada por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, definitividad en el juicio de amparo indirecto. Se actualiza una excepción a este principio en los casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando el recurso ordinario no admite la suspensión del acto.
Se concluye que el agotamiento de los recursos ordinarios previo a promover el juicio de amparo es una regla que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes, y que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado una persona menor de edad, cuando, a, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión, y b, cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor de edad en caso de ejecutarse la resolución impugnada. Excepción que también opera tratándose de personas con discapacidad, en atención a que el artículo 13, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación a los Estados partes de asegurar que éstas tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás, incluso mediante ajustes de procedimiento, máxime que tratándose del ámbito alimenticio, estos al igual que los menores de edad se encuentran en una situación de vulnerabilidad que amerita la implementación de acciones reforzadas por parte de los órganos jurisdiccionales. Entonces, si los artículos 527 y 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no establecen que el recurso de queja suspenda los efectos de una resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia que obstaculice el derecho a recibir alimentos, se actualice el primero de los presupuestos a que alude la citada jurisprudencia. De ahí que se actualice la excepción al principio de definitividad. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 9 de 12. Registro Digital, 203-1185. Tipo, aislada. Incidente para la entrega de la posesión de un bien inmueble tramitado dentro de un juicio sucesorio. La resolución que lo desecha es irrecurrible. Interpretación del artículo 80, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Hechos. En un juicio sucesorio testamentario el albacea promovió un incidente en el cual solicitó la entrega de la posesión de un bien inmueble que detentaba a uno de los herederos. El juez lo desechó de plano. Contra esa determinación interpuso recurso de revocación, que también se desechó, al considerarse que en términos del artículo referido la resolución que decide un incidente no admite recurso. Criterio jurídico, conforme al artículo 80, párrafo primero, última parte, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. La resolución que desecha un incidente promovido para la entrega de la posesión de un inmueble dentro de un juicio sucesorio es irrecurrible. Justificación. El incidente aludido no tiene prevista una tramitación especial para su sustanciación. Por tanto, le resultan aplicables las reglas generales de sustanciación de los incidentes previstas en el precitado artículo 80, entre las que está la atinente a la irrecurribilidad de la resolución que los decida. En dicha regla se subsume la resolución que no admite o desecha el referido incidente, porque incluye tanto a la resolución que dirima el fondo del incidente, interlocutoria, como la que defina su procedencia o admisibilidad, como sería la que lo deseche, admita o, incluso, la que prevenga al promovente para subsanar alguna irregularidad de la demanda incidental. Esta interpretación es acorde con el fin del legislador de limitar la procedencia de los recursos en la tramitación de los incidentes. Según se advierte de la exposición de motivos del Decreto 15.766, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 31 de diciembre de 1994. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 10 de 12. Registro Digital, 203-1189. Tipo, aislada. Legitimación en la causa. Carecen de ella los concesionarios de aguas nacionales para promover en la vía jurisdiccional la acción de restitución de los bienes concesionados por despojo o invasión de los mismos. Hechos. En amparo directo se reclamó la resolución dictada en un recurso de apelación en la que se confirmó la que determinó que el concesionario por la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, no tiene legitimación en la causa para reclamar en la vía jurisdiccional la invasión o despojo de la superficie de los bienes concesionados. Criterio jurídico. Los concesionarios de aguas nacionales carecen de legitimación en la causa para promover en la vía jurisdiccional la acción de restitución de los bienes concesionados por despojo o invasión de los mismos. Justificación. Los artículos 13 y 16 de la Ley General de Bienes Nacionales establecen que los bienes del dominio público de la Federación son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra por parte de terceros. Ello significa que los concesionarios, o cualquier otra persona que use un bien de dominio público, no puede considerarse dueño o titular de algún derecho real sobre éste, ni siquiera poseedor. Pues únicamente se otorga frente a la administración y sin perjuicio de terceros el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el título de concesión, conforme a los artículos 25 y 28 de la Ley de Aguas Nacionales. En todo caso, a quien corresponde el ejercicio de la acción es a la Federación, poseedor originario del bien, por conducto de la Conagua, y las demás dependencias administradoras de inmuebles en el ámbito de sus respectivas competencias. Ello, por así disponerlo el artículo 792 del Código Civil Federal, relacionado con los diversos 27, párrafos primero y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Ley General citada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 11 de 12. Registro Digital, 203-1202. Tipo, aislada. Reconocimiento de posesión de estado de hijo. Para evaluar su procedencia, las personas juzgadoras deben verificar la existencia de lazos afectivos, valores u otros factores que permitan concluir que materialmente ha existido un contexto familiar entre las partes. Artículo 338 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza. Hechos: una persona demandó en la vía oral civil el reconocimiento de posesión de estado de hijo, de aquella con quien mantuvo una relación en un contexto paterno-filial. En primera instancia se determinó que el accionante demostró los elementos de su pretensión. El Tribunal de Alzada, oficiosamente revocó dicha decisión, al establecer que no se cumplieron los requisitos previstos en el citado artículo 338. Específicamente aquel que dispone que quien demande ese tipo de acción, debe demostrar que se ostentó pública y constantemente con el apellido de quien pretende que lo reconozca con ese carácter. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas juzgadoras, para evaluar la procedencia del reconocimiento de posesión de estado de hijo deben verificar la existencia de lazos afectivos, valores u otros factores que permitan concluir que materialmente ha existido ese contexto familiar entre las partes. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, determinó que de acuerdo con el artículo 4. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la protección a la familia no se limita hacia aquellas que surgen del matrimonio formado por un hombre y una mujer, sino que debe extenderse a otros núcleos, como lo son las relaciones familiares que derivan de la realidad social de las personas. De esa forma, aun cuando la legislación local prevé como requisito que quien pretenda obtener el reconocimiento de posesión de estado de hijo, debe demostrar que ha usado constantemente el apellido del presunto padre, y que ha sido reconocido de esa manera por la comunidad, con la finalidad de evitar que el surgimiento legal y formal del vínculo familiar pueda obstaculizarse por un formalismo. Las personas juzgadoras deben evaluar cada caso particular, y determinar si existen datos que permitan corroborar la presencia material de una relación afectiva entre las partes, para establecer si entre éstas han surgido sentimientos de apego, valores u otros aspectos que pudieran influir en la conformación de la identidad del accionante, y de esa forma maximizar el derecho humano de las personas a formar parte de un núcleo familiar y, como consecuencia de ello, tener una identidad de acuerdo a su realidad social. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 12 de 12. Registro Digital, 203-1210. Tipo, aislada. Reparación del daño. El artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo no viola el derecho a una justa indemnización. Hechos. En un juicio ordinario civil se demandó a una aseguradora el pago de los daños ocasionados con motivo de las lesiones causadas a la víctima. En primera instancia se absolvió a la demandada. Ambas partes interpusieron recurso de apelación, en el que se revocó el fallo apelado y se condenó a la aseguradora, entre otras prestaciones, al pago de diversas cantidades por concepto de indemnización por lesiones, daño moral, y daños y perjuicios de orden patrimonial por lucro cesante. Ambas partes promovieron amparo directo.
La parte actora argumentó que el artículo referido es inconstitucional al no permitir una reparación integral del daño. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo no viola el derecho a una justa e integral reparación del daño. Pues si la incapacidad de la persona víctima de un siniestro es parcial, aunque permanente, puede desarrollar alguna actividad remunerativa. Justificación. El artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece que cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte. Incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal. El grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Ahora, su artículo 495 prevé una cantidad determinada de días de salario mínimo como monto de la indemnización para el caso de una incapacidad parcial permanente. Lo cual obedece a que con esa cantidad se compensa o complementa a la persona afectada por esa incapacidad. De aquello que no pueda llegarse a través de una actividad remunerativa con motivo de la dolencia que lo aquejará el resto de su vida. Tratándose de indemnizaciones por reparación civil, la referida porción normativa se complementa con el citado artículo 1915, conforme al cual, en el caso de incapacidad parcial permanente, se cuadruplicará el salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la Ciudad de México. En ese sentido, debe diferenciarse la incapacidad total permanente de la parcial permanente, pues solo en la primera se impide en forma definitiva y permanente a la persona allegarse de recursos económicos por virtud de una actividad remuneradora, en tanto que en la segunda, aunque con limitación, la persona sí está en aptitud de desempeñar algún trabajo del que obtenga alguna ganancia, aunque sea menor de la que hubiere tenido expectativa. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.